Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw y Ángela Fernández. Les damos la más cordial bienvenida a una edición de este programa donde estamos difundiendo el pensamiento de la Asociación Guatemalteca de Periodistas. ¿Cómo estamos ahora con el tema de las acciones de defensa a favor de los periodistas, Ángela? Bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos trabajando fuertemente como Asociación de Periodistas de Guatemala para la defensa del trabajo del periodista y el trabajo de prensa. Hace poco hubo un informe de unos colegas periodistas que están haciendo un trabajo de investigación, que es Marvin del Cid y Sony Figueroa, ¿no? Figueroa. Entonces no es la primera vez que tienen una situación pues, de acoso. Ellos han planteado en redes sociales que están siendo perseguidos por el trabajo de investigación que están realizando. En este sentido, pues como la máxima entidad de prensa del país, estamos siempre al tanto, siempre en seguimiento a este tipo de acciones en contra de periodistas que realizan su trabajo en investigación y poder llevar pues transparencia, la verdad de las situaciones que vivimos en el país. Bueno, pero hay que resaltar que la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, ha defendido la libertad de prensa y que nos interesa mucho conocer la situación de acceso a la información, como recientemente también lo vimos y lo denunciamos en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en donde las entidades de la municipalidad no permitían el acceso a la información a periodistas locales. Así que Asociación de Periodistas de Guatemala, a través de su Comisión de Libertad de Prensa, ha emitido un comunicado, el cual queremos compartir con ustedes, amigos radioescuchas y televidentes, acá en el programa Diálogos con Libertad. Sí, tenemos, pues durante el año ya se han elaborado 10 comunicados y hoy les vamos a compartir a ustedes el último, que precisamente es en relación a lo que comentaba, que es que se condena el reiterado acoso en contra de los periodistas. Se los voy a leer acá. Sony Figueroa y Marvin del Cid, por su labor informativa, que han sido objeto de al menos 3 campañas de desprestigio en su contra en lo que va del año. Es preocupante para algunas de estas campañas se han registrado cuando ambos comunicadores divulgaban investigaciones periodísticas sobre la compra de una costosa vivienda en la antigua Guatemala para los padres de Miguel Martínez, ex titular del denominado Centro de Gobierno, y de las acciones del Ejecutivo para mantener a su administración a los ex miembros de dicho centro. Las campañas de desprestigio se han desarrollado principalmente en redes sociales, pero también han enfrentado acoso policial como un perverso complemento de dichos ataques. El hecho más reciente se registró este 29 de marzo, cuando los agentes responsables de agredir y arrestar a Sony Figueroa les impulsarían los cargos de lesiones graves. El periodista fue violentamente atacado en redes sociales con insultos y falsas acusaciones, que además fue objeto de seguimiento. Eso pasó con anterioridad. Eso pasó con anterioridad, pero continúan los acosos, ¿verdad? Al mismo tiempo, una cuenta de Twitter publicó fotografías que confirman los seguimientos, en la que además lo señalan de ser distribuidor de drogas. Llama la atención que esa misma cuenta divulgó hace algunas semanas publicaciones de canales oficiales de gobierno. Esta táctica de acoso se ha repetido en los últimos años desde distintos perfiles en los que se publican imágenes o información de activistas sociales, operadores de justicia y periodistas, una de las cuales se hacía llamar la Panel Blanca, en una referencia al vehículo utilizado durante el conflicto armado interno para desaparecer a los opositores. Bueno, estas eran unas acciones, pues... Haciendo lo que es preocupante con esto, Ángela, es el uso de las redes sociales de una manera indiscriminada y también la irresponsabilidad de algunos usuarios que le dan compartir este tipo de publicaciones que son de perfiles totalmente anónimos y sin ningún fundamento. Okay. De igual manera, el periodista Marvin del Cid fue víctima de acoso policial en días recientes, luego de denunciar el acoso en contra de su compañero. Pues agentes de la comisaría 11 a bordo de la patrulla 11.097 lo siguieron al salir de su casa y lo retuvieron de forma arbitraria por cerca de 20 minutos. Coincidentemente, esta misma comisaría debería brindarle seguridad perimetral por contar con medidas de protección a su favor. La APG y su comisión de prensa, bueno, aquí hay varias comisiones que se trabaja
igual que nosotros como Comisión de Radio y Televisión, pues también está la Comisión de Libertad de Prensa de APG, y ellos son los que se encargan de elaborar estos comunicados. Pues se exige a las autoridades de gobierno esclarecer la procedencia de los ataques contra los periodistas Sonia Figueroa y Maribel del Cid y poner un alto a dichas acciones. Solicitan además a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas realizar las investigaciones pertinentes con el fin de someter ante la ley, sea quien sea, que utilice su posición de poder para incurrir en delito alguno, en este caso en particular contra la libertad de prensa, pues que es nuestro objetivo principal como entidad. Finalmente, pues se insta al Procurador de los Derechos Humanos interceder en favor de los comunicadores, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, solidarizarse con los periodistas guatemaltecos violentados en su derecho a la libre emisión del pensamiento y estar atentos para denunciar cualquier acto de esta naturaleza que únicamente implica un retroceso en la democracia. Esto fue con fecha 1 de abril de este año. Pues como asociación de prensa, ya les indicaba, estamos atentos ante estos actos en contra de colegas que trabajan para el periodismo en el país. Bueno, claro, Ángela, es muy importante que la comunidad sepa, que se divulgue esta información para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bueno, hablando del tema de la protección a periodistas, tenemos una entrevista muy interesante que va a realizar nuestra colega Julieta Cárdenas, acá en el programa de Diálogos con Libertad, con la presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP. Sí, es importante que llevemos esta información precisamente porque trabajamos para la libertad de prensa, para los periodistas. Y el bienestar de los periodistas. Y el bienestar de los periodistas. En este caso, pues el IPSP se encarga de dar ese apoyo, digamos, para compañeros que ya están jubilados en su ejercicio del periodismo. También creo que tienen un apoyo a los familiares cuando uno de los colegas fallece. Tiene clínica médica. Bueno, es una institución que le da un grado de seguridad en este mundo de inestabilidad laboral. Además que nos da un orgullo enorme porque el IPSP pues nace de APG. De la lucha que hizo la Asociación de Periodistas de Guatemala aquí en su momento. Así que bueno, vamos con la entrevista de Lucía Dubón acá en Diálogos con Libertad. Estimados escuchas y también televidentes de este programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, más de una decena de años en el aire a través de las ondas hertzianas de Radio Universidad. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que también es de esta casa, la licenciada Lidia Lucía Dubón. Ella también es socia activa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, es magíster en Educación para el Desarrollo, de una amplia trayectoria por más de 25 años. Es actualmente la presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP. Es la sombría social de protección social de los periodistas en activo, otros que ya se han logrado jubilar. Una institución que tiene más de 25 años también de servicio a los periodistas afiliados al mismo. La licenciada Lidia Lucía Dubón, magíster en comunicación, también estudiando un doctorado, ¿verdad? Es una persona ganadora de certámenes de periodismo a nivel nacional e internacional. Es una persona con amplia proyección social, por eso es la tercera vez, si no me equivoco, que preside el IPSP. Sí, así es. Ella nos va a hablar en este programa de cómo el IPSP se ha tenido que reinventar para atender a los afiliados. La mayoría, adultos mayores, tienen modalidad de atención domiciliaria, los casos muy especiales. Así que las dejo en materia con la licenciada Dubón.
Muchísimas gracias por la presentación, licenciada Ana Julieta. Gracias por recibirnos acá en Diálogos en Libertad, que es el programa oficial de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que yo le tengo tanto cariño a la asociación, mi casa también, y la casa de donde sale el Instituto de Previsión Social del Periodista, de donde nace esa idea, esa semilla, que ahora pues ya es un niño grande, ¿verdad?, que le da cobijo, cobertura a todos aquellos periodistas que escribieron en la época de oro y que siguen escribiendo la historia de nuestro país. Pues este Instituto de Previsión Social tiene varias prestaciones para los afiliados que han cotizado durante su vida periodística, y empezamos por una prestación vital, que es la jubilación. Y la siguiente también son las prestaciones que tienen que ver con el tema de salud, que es lo que vamos a platicar hoy y que es muy importante. Recuérdense ustedes que sin salud, después de eso realmente ya no se puede trabajar, ya no es lo mismo la vida social y todo. Y esto ha venido a cambiar profundamente la parte de toda la humanidad a raíz de la pandemia por COVID-19. Entonces, precisamente nosotros hemos tenido que buscar la manera de salir adelante, porque la primera medida que nosotros asumimos fue que el instituto se cerrara temporalmente, siguiera trabajando en las instalaciones de los trabajadores, pero siendo llevados y traídos a su domicilio con todas las medidas de bioseguridad, pero no era posible seguir llevando a nuestros adultos mayores a la clínica por el riesgo que conlleva. Entonces ha sido bien difícil, pero se logró implementar un mecanismo de atención médica virtual. Entonces, bueno, a través ya sea de videoconferencia, videollamada o llamada telefónica con la titular de la clínica, que es la doctora Cristina Paz, se ha logrado mantener pues ese relacionamiento. Sí, por supuesto, en un principio fue difícil, porque como seres humanos nos resistimos al cambio, siempre hay aquel miedo a las cosas nuevas. Sin embargo, tenemos ese mecanismo 100% implementado, y paralelamente a ellos, para aquellos pacientes que no pueden movilizarse a su clínica médica, habíamos implementado previo a la pandemia el programa de visita domiciliaria. Entonces seguimos con ellos, atendiéndolos en sus casas, pero son aquellos pacientes que sí ya requieren un cuidado muy especial, tan especial que es necesario darles un acompañamiento a los familiares para ver que estén bien atendidos, que les estén dando la alimentación de manera correcta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hemos tenido un éxito impresionante en este programa, porque vamos de la mano con nuestros pacientes para que tengan una atención digna, como se lo merecen aquellos periodistas que han hecho unas trayectorias y unas carreras impresionantes, y que cuando uno se pone a ver las publicaciones y a ver la vida de cada uno, realmente uno se queda impresionado, porque son unos personajes increíbles, ¿verdad? También, además de atender en casa y a tiempo con los medicamentos a los afiliados, ¿cómo ha logrado sobrevivir financieramente la institución? Porque sabido es que la pandemia afectó a nivel mundial y la economía es como un denominador, los bolsillos de todo mundo. ¿Y cómo opera el instituto? Sí, ese es un tema crítico para nosotros, porque es la subsistencia y la posibilidad de mantener de pie esos programas. Sabemos que en otras entidades
los programas de previsión social han realmente quebrado, por decirlo así, y nosotros desde años atrás para acá hemos tenido con los diferentes equipos que han estado en la junta directiva esa visión de ir midiendo hasta dónde podemos llegar, cómo vamos con la prestación de los servicios, la economía y todo a través de dos especialidades. Uno, las auditorías externas que no faltan anualmente, en donde se nos revisa toda la parte contable, y la otra parte son los estudios actuariales. Entonces, un actuario es aquel que visualiza desde una perspectiva de un sistema de previsión social, y entonces ellos nos han recomendado, por ejemplo, hacer algunos recortes, algunas disminuciones en cuanto a algunas prestaciones para que los puntos de equilibrio o de vida de nuestro instituto puedan sobrellevar más años, y de hecho estamos a punto de iniciar también un nuevo estudio actuarial. Entonces, nuestro primer punto de subsistencia es el timbre de prensa, que es un aporte obligatorio por ley, y cuando quienes hacen publicidad, que hemos encontrado muchos casos, evaden el pago del timbre de prensa, esas facturas realmente no tienen validez contable, según la superintendencia. Eso al momento en que se detecta un caso así, esas facturas no tienen validez contable, por eso es tan importante. Y el restante pues ingreso es a través de las cuotas de los afiliados y también de algunas inversiones que tiene el instituto. Pero esa cuota del afiliado es bien importante porque nos deja en un papel donde el afiliado, trabajador, periodista, durante su vida útil como trabajador, él está pagando, él está aportando para que cuando llegue el momento pueda recibir las prestaciones que le correspondan, así como la ansiada jubilación, que es pues un aporte muy importante, muy positivo para que el periodista pueda tener un retiro digno al momento en que él decida pues ya no seguir laborando y solicite su jubilación. Pero tengo entendido que también los aportes que dan el tema de la publicidad también han disminuido. Y esto, ¿cómo tiene al instituto? ¿En equilibrio? O eso tiene mucho que ver con la buena administración también. ¿Cómo han logrado, ya que ahora las plataformas digitales pues también obligan a que la publicidad sea por las plataformas digitales? ¿Ha logrado el instituto acceder a ellas para poder captar esos fondos? Sí, primero sí se ha hecho una gestión muy importante para poder fortalecer el área de timbre de prensa. En estos momentos que sabemos que muchas empresas han cerrado, pues nosotros mantenemos un buen nivel. Creo que uno ha sido gracias al equipo de promotores que están muy entregados a este trabajo, también a que las instituciones gubernamentales han exigido más el cumplimiento del pago de timbre de prensa. Ya no hay tanta evasión por este lado, porque también la Contraloría General de Cuentas ha emitido sanciones a quienes están evadiendo este pago. Es significativo y evidente la transformación que está teniendo la comunicación, porque en medios de comunicación social tradicionales, podríamos decir, el ingreso de timbre de prensa está disminuyendo paulatinamente, y no es ahora con efecto de la pandemia, es desde hace varios años para acá que se ha evidenciado ese fenómeno. Y por el contrario, toda la publicidad a través de redes sociales se ha venido incrementando. Entonces ahí hemos tenido un balance, pero no es algo que lo hayamos encontrado de la pandemia para acá, sino que se venía visualizando a través del tiempo, y para saber en dónde era que teníamos que fortalecer el trabajo de la junta directiva del instituto. Hay un aspecto muy importante en cuanto a la atención que da el instituto a los afiliados, el tema de la vacuna para afrontar
el COVID-19 en varias fases. Se ha conversado con la ministra de Salud, también se han dado como barreras, desinformación, en la que hemos visto los últimos fines de semana la gente aglomerarse en busca de la vacuna. Como ustedes son de protección social, ¿cómo el instituto va a manejar o está manejando esto? Sí, muy importante. Nosotros desde el año pasado, a finales del año 2020, se hizo un acercamiento con el viceministerio técnico. Lamentablemente las cuestiones que están ocurriendo en el Ministerio de Salud es mucha presión. Precisamente hoy hablaban de la renuncia de la viceministra del área técnica. Entonces nosotros nos estamos haciendo ver por esta área, estamos dándole seguimiento a toda la información que se tenga. Hasta hoy se habilitó un link para hacer los registros individuales de cada uno de las personas mayores de 70 años. Sin embargo, a esto hay que darle seguimiento, es un tema muy delicado. Vimos lo que ocurrió el fin de semana gracias a la desinformación que se dio, y que esto hizo que se abarrotaran los centros de vacunación por parte de adultos mayores. Y es entendible porque la gente tiene miedo de quedarse sin la vacuna, pero nos hace falta información más clara por parte del Ministerio de Salud Pública. Esperamos que vaya mejorando esta parte, y nosotros pues estamos dándole el seguimiento del caso para poder darles acompañamiento a la gran familia del instituto. Sabemos que una parte de afiliados podrán acceder a la vacuna a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y quienes no tienen esa protección también lo tendrán que hacer a través del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a edades, y creo que todos entran ya en la segunda fase, por lo menos los adultos mayores. Entonces, pues es un acompañamiento que se estará otorgando, porque vamos a ver también lo que se dijo hoy es que al momento de inscribir a los pacientes automáticamente se les estará dando cita y dándoles la ubicación en donde serán vacunados también. Entonces no sabemos si depende del lugar de residencia o cuál va a ser el criterio. Entonces estamos muy pegados a las fuentes oficiales para poder estar enterados y poder dar ese acompañamiento. Nosotros ya tenemos segmentado a todos nuestros afiliados, los que tienen seguro social, los diferentes tipos de diagnóstico que padecen, para poder garantizarles ese acompañamiento, y siempre estar pues insistentes ahí con el Ministerio de Salud Pública. Pero sí sabemos que también comprendemos de alguna manera la situación que ellos están atravesando con tanta demanda, y sí, pues lamentamos la verdad ver esas escenas del fin de semana, de ver a todos los adultos mayores tan conglomerados y corriendo un riesgo tan grande, ¿verdad? Cuando hubiese sido pues muy oportuno una comunicación previa, ¿verdad? Que nos aclare y le quite ese miedo a la población. Y es que queremos aclarar también que hay mucho ruido en la comunicación, no está clara, porque las personas piensan, por ejemplo, en el sector privado, que cada quien puede mandar a traer su lote de vacunas, y no es así. Nos venden la vacuna como país, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, el Seguro Social en este momento depende de la vacuna que le va a dar el Ministerio de Salud Pública. Entonces tenemos que esperar y que ver que se vayan ordenando los procesos por parte del ministerio, y tengo entendido que en breve pues se dará también la fecha para iniciar la vacunación, por lo menos en los centros de atención médica integral para pensionados del ICS, pero hay que esperar la información oficial. Pues muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en Diálogos con Libertad. Hemos escuchado a la presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista. Ella
tiene amplia trayectoria en el tema de la salud, de la previsión social, y pues le dejamos los micrófonos para que usted nos dé su mensaje final. Bien, pues reiterar el agradecimiento por la invitación a esta casa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y a ustedes también, pues un saludo a la distancia, y cuídense mucho también, porque de nosotros también depende la prevención en estos momentos. No hay que bajar la guardia por la situación de pandemia que estamos atravesando, por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de entrevistas a comunicadores que han dado parte de su vida a este trabajo en el mundo del periodismo. Hoy tenemos de invitado especial al periodista Benedicto Girón. Él es un periodista que, bueno, tiene vasta experiencia en temas de comunicación, de periodismo, pero hoy vamos a abordar un tema importante, y es lo que nos afecta con el volcán de Pacaya. Él en aquel entonces fue representante de APG, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, en los inicios de CONRED, cuando era CONE, y se realizó este trabajo de transformación y a lo que ahora tenemos CONRED. Benedicto Girón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos a la orden para que toquemos el tema, que es apasionante, por cierto, pero no es sin perder lo delicado que es para la población que vive en los alrededores de estos lugares, y el trabajo que me tocó organizar la institución. Gracias. Nosotros no estamos hablando como institución, pues obviamente dentro de CONRED, pero la experiencia que ha tenido Benedicto Girón en esa área es importante para que lo podamos compartir, y principalmente el trabajo del comunicador, del periodista, y esa información importante que debemos trasladar a la población ante emergencias como este tipo. No solamente estamos en época de pandemia, que también pues nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas, sino también poblaciones cercanas al volcán de Pacaya han tenido esta situación, o están viviendo en este momento. Benedicto, ¿cuál es la experiencia? Y si nos puedes comentar y comentarle también a quienes nos ven y nos escuchan, ¿cuál fue esa experiencia y la importancia de ser representante de APG en aquel entonces el CONE? Yo creo que fue muy valiosa la experiencia, como experiencia con red propiamente, CONE con red, el traslape que se dio en esas dos instituciones. Primero porque Rubén Alfonso Ramírez, que en paz descanse, era para entonces el presidente nuestro, yo era para entonces también vocal cuarto de la institución, y aquel me dijo: mira, vos con tu experiencia bomberil podrías ir a hacer un buen trabajo. Vino una nota ahí en la que se requiere de alguien que vaya a apoyar para la creación de una institución eminentemente preventiva. Aquí es donde está el meollo del asunto. Eminentemente preventiva, no para seguir atendiendo emergencias, como lamentablemente está pasando. Y valió la pena, la pena. Llegamos muchas instituciones representadas ahí, entre ellas la Universidad de San Carlos, todas las instituciones del gobierno, la iniciativa privada a través de las distintas cámaras, y quisimos hacer algo muy bueno. Creo que para la época hicimos una excelente ley, y creo también que ha requerido de algunos arreglos la misma, pero no ha sido componiendo la situación, sino más bien acomodándola a algunos aspectos eminentemente políticos, y eso ha hecho que la población no se vea beneficiada en nada con una institución tan valiosa. Yo la llamo hasta sagrada, por algo la llamo así. ¿Cuál fue el papel de Benedicto Girón en esa representación? O sea, ¿cuál fue el aporte que se dio en ese entonces? Yo creo que el principal aporte, y no quiero hablar de mis atributos personales, realmente, sí, pero sí quiero dejarlo claro. Yo llegué con unos 14, 15 años de experiencia bomberil, y se creyó que atender emergencias era lo mismo que iba a hacer CONRED, y ya no es así. Claro. Era prepararla para prevención, que es lo que debe hacerse, no hacer trabajo bomberil. Y gracias a Dios que yo entendí muy bien que a eso íbamos cuando empezamos a hacer su ley. Me parece que se dio por ahí en el ir y venir, que yo vi que ya había gentes ahí que habían estado en otros años haciendo el mismo intento, y yo también estaba solo oyendo cuentos ahí, chistes, y les dije un día: vean,
A mí me da pena porque un día la APG me va a preguntar qué estoy haciendo realmente aquí y me va a dar pena llegar a contarle los chistes que estoy aprendiendo aquí. Veamos si podemos trabajar y hagamos la ley. Don Eddie Sánchez, que ya no está en el INSIBUME, fue el primer hombre que me dijo, mire, me parece excelente su posición, yo lo apoyo, y luego se vino el que estaba representando al Ministerio de Finanzas y nos volcamos a trabajar día y noche. Pedimos permiso en el CONE para trabajar día y noche ahí. ¿Qué tal que me dijo un oficial? Vean, lo que lamentamos acá es que no le podemos dar más que café. No se preocupe, le dije que eso ya lo haremos después en nuestra casa, pero queremos hacer el trabajo para el cual fuimos convocados. Bueno, y ese fue, bueno, el aporte y digamos la participación en este cambio que tenía que darse para lo que es hoy Conred. Como comunicador, ¿cuál es la experiencia que tuvo en Conred y el papel que debe tener un comunicador frente a una crisis como la que estamos viviendo o la que está viviendo cercanamente algunas poblaciones al volcán de Pacaya? Primero creo que es lo más importante ahí es informar y no alarmar. Por eso es que a veces por ahí estaba viendo yo que en un medio impreso se dice que la población no está bien informada. Me estoy refiriendo a la población cercana al fenómeno. Así es. No, sí está bastante informada la población. Ahí inclusive hay vecinos bien organizados, con líderes bien preparados para una evacuación. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que se nos diga hasta que ya está reventando o por reventar una bomba que nos quitemos del lugar porque la misma nos puede lastimar. Yo creo que ahí tiene que mantenerse también el sentido común. Y yo diría algo. Quiero recordar lo que le pasó a Sergio Cabañas con el volcán de fuego también. Yo a estas alturas, si estuviera a cargo de coordinar un ente como tan delicado como Conred, tan histórico, tan valioso, yo tendría a esas poblaciones ya afuera. Como mínimo tendría afuera mujeres, niños, y los hombres que tienen que realizar labores de agricultura y otras ahí, pues que se fueran a trabajar en el día y que retornaran a algún albergue ubicado en la población de San Vicente Pacaya, que realmente ahí las autoridades de San Vicente Pacaya son las que tienen una gran responsabilidad. No hay que perder de vista que el alcalde es la máxima autoridad juntamente con su consejo de lo que ahí acontezca. Eso es lo que le iba a comentar, de acuerdo a la experiencia, ¿cómo hacemos para que pues las personas que viven alrededor del volcán o cualquier espacio donde estén vulnerables a un desastre, cómo hacemos para que ellos puedan comprender su situación y que realmente desalojen los lugares, sus casas? Porque mucha gente tiene pena de dejar sus cosas, o sea, su vivienda, lo entendemos bastante bien, ¿verdad? Sus recursos, animales incluso, ellos arriesgan su vida con tal de mantenerse en sus viviendas, que no se lo roben, que no se pierdan, y ellos se mantienen ahí, porque no podemos, digamos, obligar a las personas en este caso, ¿o cuál es la experiencia? En realidad sí se vale obligar, pero también tenemos nosotros una responsabilidad muy grande que cumplir. Si yo llego a decirle a doña Juana, usted me abandona su casa, pero se lo digo tan a secas, doña Juana me va a decir que no, por temor a perder sus pertenencias. Ahora, yo debo llegar, y por eso es que Conred es un sistema en el que estamos involucrados todos. Están involucradas todas las instituciones del Estado e inclusive la iniciativa privada. Porque cuando yo le llegue a decir a doña Juana que abandone su casa, automáticamente le voy a decir, no tenga pena, somos un sistema. Y como sistema integral, aquí está el policía o el soldado que va a cuidar su casa mientras usted esté en ausencia. O el comité de vecinos que también puede organizarse de esa manera. Es decir, no se trata solamente de que doña Juana diga que no se va porque se le pueden robar sus cosas, que no deja de tener razón en gran manera, pues porque le cuesta. Pero yo creo que hay la manera, basados en ley, y precisamente cuando se creó Conred, se basa en los 2 primeros artículos de la Constitución. ¿Por qué se organiza, o para qué, mejor dicho, se organiza el Estado? Que es para proteger a las personas y sus bienes, para hacerlo muy corto. Sí. En este caso, me imagino que en aquel entonces tuvo oportunidad de atender varias emergencias, estando en Conred.
cuáles han sido esas experiencias que podemos compartir para tomar, incluso si algunas personas vecinas al volcán nos escuchan, pues podamos trasladar este mensaje de sensibilización a esas personas para que también tomen conciencia y también sean partícipes de la responsabilidad de la vida de sus familiares. Yo creo que sí se vale hacer una evacuación, pero hay que hacerla con responsabilidad y en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Yo creo que todos los momentos son oportunos, porque lo que se trata es de prevenir. Así es. De eso estamos hablando. Esa lava como está ahorita ahí, yo ya tendría a esas poblaciones fuera. Las tendría en un albergue bien habilitado con todas las atenciones debidas en San Vicente Pacaya, y como mínimo estarían las mujeres, los niños, ancianos, fuera de todo riesgo. Yo conozco perfectamente el Patrocinio nunca había sido invadido por esa área por donde ahora se está yendo la lava. Yo recuerdo que fue donde se instaló la primera estación de radio en el Patrocinio, y desde ahí se monitoreaba el volcán de agua. Entonces, vea, yo sí creo que es delicado, si no tomemos lo que le pasó a Sergio Cabañas con el volcán de fuego. Don Eddie Sánchez es un hombre con gran conocimiento, ya no está en el INSIBUME, pero él sabía mucho, pero no lo sabía explicar. Hacía cada enredo en sus boletines, creo que le llaman ellos, informativos, y Sergio como que no lo supo interpretar. Agregado a que, dicho sea con cariño para aquel, es mi amigo, él es un bombero. Yo soy un oficial de bomberos también, y el bombero solo está preparado para emergencias, para ir a desarmar escombros y sacar muertos y sacar heridos, usar camillas y demás. Conred no es eso. Conred es un ente eminentemente científico que debe estar al día, nacional e internacionalmente, de cómo se manejan esta clase de cosas. Yo reitero, me preguntaban, creo, sobre las experiencias. Así es. Sí, yo recuerdo dos experiencias muy lindas. Empezábamos nosotros a trabajar el proyecto de traslado o traslape de Conred, y se nos vino el problema del volcán Santiaguito con las comunidades estas del Viejo Palmar. Ahora se le conoce como Viejo Palmar, era el Palmar Quetzaltenango nada más, pero ahora se le conoce como el Viejo Palmar. Nosotros fuimos en varias ocasiones, siendo CONE, a sacar a las personas de ahí, y luego se nos volvían a regresar. Lo paradójico, lo cruel, lo más cruel creo yo que puede hacerse ahí es comernos unos a otros. Al año siguiente de que hasta con tratados específicos, una ley que se creó en el Congreso para el efecto, sacamos nosotros el Viejo Palmar, y al año el ruido otra vez que el Viejo Palmar se estaba inundando, que estaba cayendo lava y que la gente se estaba ahogando ahí. Agarramos un helicóptero, recuerdo, y cuando llegamos, sí, seguía ahí pues el riesgo. Lo más doloroso es que ya no eran las mismas personas. Los habitantes anteriores vendieron a gente incauta el riesgo. Eso somos los guatemaltecos, hay que tener cuidado también con eso. Sí, debemos tener cuidado con la información que se traslada a la población, ¿verdad? Y también tener la forma de cómo explicarles para que ellos puedan tomar conciencia. Cuando dice, yo ya los hubiera sacado, me lo dice alguien que ha trabajado como bombero. ¿Y cuál es la experiencia que ha marcado la vida de ese bombero, Benedicto? Es una experiencia muy grande. Ya como bombero ha sido muy grande. Mis manos, si ustedes las ven, tienen piel diferente una de la otra. Quedar uno atrapado en un incendio en el que pues cree que ya no va a salir vivo de ahí. Me pasó varias veces. La última fue en el aserradero centroamericano, que hoy está ahí ubicado, creo que unas ventas de bicicletas en la zona 4. Donde estaba, ¿cómo se llama esta venta de bicicletas? Dios, bueno. En el comercial que está en la esquinita. Exactamente, ese comercial que está ahí. Que no podemos decir el nombre. Sí, pero ya de repente sí lo vamos a poder decir. Pasarela, por la pasarela. ¿Sí? Sí. Ahí hay una pasarelita, y ahí había antes un aserradero, que era el aserradero centroamericano. De ese sí digo el nombre porque ya se acabó. Ya no está. ya acabó. Ahí quedamos atrapados también varios bomberos. Se vino un techo, yo quedé como bombero voluntario atrapado con 3 bomberos municipales. No obstante la rivalidad que se manejaba, que era más cruenta en aquellos tiempos. Sin embargo, el primer auxilio que llegó para aquellos, los bomberos municipales, y uno de ellos me agarró a mí de aquí
para que saliéramos todos. Fue una muestra de solidaridad nosotros trabajando ahí en ese incendio y que pudo comprobarse después que siempre fuimos solidarios en momentos de necesidad, ¿verdad? Pero son experiencias a nivel de rescate, a nivel de eminentemente bomberil, que, ¿cómo le diría yo? Desde estar adentro de un desastre, de un fuego, hasta estar afuera o como maquinista, viendo qué cantidad de agua tengo, cuántas personas tengo adentro, qué tiempo tengo para avisar que esa gente salga, que no se me va a morir ni un bombero en el camino. Si voy de oficial, lo primero es que ver hacia dónde va el aire, para dónde puede correr el fuego. Peor todavía en un incendio forestal, que cuando uno siente el fuego bordea y se puede quedar con todo, y máquinas y por supuesto el personal que uno lleva, que es sumamente delicado. Yo creo que desde ahí ya se maneja la prevención, como que muy sutil, pero se maneja. ¿Qué gente llevo? ¿Cuántos llevo? ¿A quiénes llevo? ¿Dónde voy a poner a cada uno a trabajar? Si yo voy de maquinista, ¿dónde voy a colocar la máquina? ¿Y en qué momento el viento me puede cambiar? Estar atento al mismo. Como periodista y con la experiencia que ha tenido ante estas emergencias, ¿cuál es la recomendación para nuestros colegas que trabajan todos los días para llevar información a la población y que también se acercan a estos espacios donde arriesgan también su vida? Si no, recordemos también al compañero que lamentablemente perdió la vida para llevar información a la población. ¿Cuál es esa recomendación? Yo creo que de eso tenemos que sacar experiencias y muy valiosas, porque este compañero realmente no debió llegar hasta donde llegó, sobre todo ahora que la electrónica ha avanzado tanto. Con Red misma tiene ahora equipos con los que le puede dar a los medios de comunicación facilitar la información, el material y la información que se requiera. Yo creo que este compañero, ya cuando él murió, ya habían esos equipos en Conred, ya no era necesario arriesgarse tanto. Yo creo que debemos ser cuidadosos. Yo tuve la bendición, porque lo es, y quizá alguien no lo ve tan serio, el por qué yo soy alérgico a los cohetes, porque yo sí fui al punto donde se estaban dando las batallas entre guerrilla y nuestro ejército, y duele ver que caen unos de un lado y caen otros del otro lado, unos con un ideal, otros recibiendo órdenes. Nunca supimos quién realmente tenía la razón en ese sentido, o al menos el resultado no se vio, pero es duro. Y obedecimos, ahí nos tocaba obedecer. Yo me recuerdo que el mayor Rolando Archila Marroquín, uno de los funcionarios, de los socios de Emisoras Unidas, emisora con la que tuve el privilegio de trabajar muchos años también, patrullaje informativo, él nos iba comandando a nosotros en ese sentido y nos dijo: me tienen que obedecer porque es delicado, no sea que por mucho atrevimiento de ustedes tenga que regresar sin alguno de ustedes, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante para un comunicador es mantener la prudencia. Yo recuerdo una anécdota en tal sentido, cuando la toma de la embajada española, sí, un 19 o 29 de enero, sí, de enero, yo estaba con patrullaje informativo y mi jefe superior era Jorge Soria Santiago, catedrático universitario de la carrera, y yo llegué hasta donde estaba el evento, a una ventanita, y le hablé a quienes habían tomado la embajada de España y le dije: mire, yo necesito hacerles una entrevista en vivo a ustedes, ¿tienen línea telefónica ahí adentro? Sí, me dijo. Antes no había celulares, ¿verdad? Entonces subo, le dije: ahorita, solo voy por una grabadora más grande. Cuando yo llegué y le dije al licenciado Jorge Soria Santiago: mire, deme la grabadora grande que usted carga porque yo voy a hacer un trabajo de arriba. Y me dijo maduramente, sabiamente: no quiero que usted sea parte de la noticia. Íbamos con Cristóbal Colón Sierra, que él trabajaba para Tele 11, y le dije: vos, vamos. Íbamos para arriba y él me dijo: no, usted no sube. Entonces yo jalé a Cristóbal y le dije: vos, dice el licenciado Soria que no entremos. A los 7 minutos, si mucho, se había provocado la explosión, cuya definición no aparece todavía, las circunstancias en las que pasó, pero sí pudimos habernos muerto ahí. Yo creo que en esta clase de cosas, lo que esté pasando en el volcán, ya sería mucho atrevimiento, mucha la necesidad, que no la hay, que un reportero se arriesgue mucho ahí,
porque hay maneras de conseguir la información. La Conred tiene el personal indicado, tiene los vehículos indicados, puede hacer tomas desde un helicóptero. Y por eso insisto en que si se va a evacuar a esa gente cuando ya sea tarde, como le pasó a Sergio Cabañas con el volcán de fuego, es una lástima, porque aquí las evacuaciones deben hacerse bien y con tiempo. Si va a pasar algo, y va a pasar de noche, que casi siempre pasan las tragedias con mayor fuerza en la noche, no va a poder entrar un helicóptero ahí. Y si hubiera lluvia o si hubiera ceniza o arena, peor todavía, porque esto no permite un sobrevuelo en el área. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia, esta experiencia que ha tenido desde APG como aporte y luego pues con la experiencia dentro de la institucionalidad para respuesta y principalmente para la prevención de desastres. La idea de llevar esta información y hacer las entrevistas con pues colegas, socios de la Asociación de Periodistas de Guatemala, es para poder compartir con ustedes esa información importante y experiencia que tienen muchos colegas que han trabajado por años en el periodismo, y no solamente haciendo una nota para un medio de comunicación, sino que también desde las instituciones públicas y que también pues son socios de nuestra entidad, la máxima entidad de prensa del país. Muchísimas gracias, Benedicto Girón, por compartir con nosotros. Para servirles en todo momento, cuando crean ustedes que vale la pena afrontar el tema, aquí estamos. Gracias. Bueno, y continuamos acá en Diálogos con Libertad a través de Radio Universidad y la multiplataforma de YouTube, Facebook que utiliza la Asociación de Periodistas Guatemaltecos con su programa Diálogo con Libertad. Ángela, bonita entrevista la que se realizó con Benedicto, muy buena, también muy ilustrativa la entrevista con la licenciada Dubón. Pues vemos acá que en el tema de la comunicación pues hay muchas aristas. La gente cree que periodista y comunicador es solamente aquel pues que traslada la noticia desde el hecho sucedido hacia los usuarios del medio de comunicación. No, pero también hay una labor de comunicación muy importante, ¿no? Que es la comunicación institucional. De la entrevista que realizaste, Ángela, ¿cuál crees tú que son los puntos importantes a rescatar? Bueno, nosotros muy contentos estamos hoy porque tuvimos dos invitados de lujo, así ¿no? es, tuvimos a dos personas pues que nos han compartido desde su experiencia como periodistas, como comunicadores, pero también al frente de entidades que están aportando y apoyando para el bienestar de nuestros colegas periodistas, que hacen un trabajo importante, un trabajo social para la población guatemalteca. Entonces, en esta entrevista con Benedicto Girón fue muy importante porque creo que la responsabilidad que tenemos como periodistas pues es importante, y también creo que damos un aporte a la sociedad guatemalteca, y hablamos precisamente del trabajo que está haciendo la institucionalidad, en este caso Conred, ante la crisis que se vive por el volcán de Pacaya. Pero también importante para nosotros trasladar un mensaje a los periodistas guatemaltecos que arriesgan su vida para poder llevar esas imágenes e información a las viviendas guatemaltecas, con aquello de poder pues llevar evidencia de qué es lo que está ocurriendo. A veces ellos arriesgan su vida, y entonces él nos compartía algunas recomendaciones para nuestros colegas, y que a veces no es necesario que vayamos y que podamos perder la vida ante estos Sí, hechos. es que las empresas, las instituciones, así como las grandes empresas, han desarrollado un departamento de comunicación para poder trasladar información importante a los usuarios, o sea, a la comunidad. En este caso, las instituciones de gobierno, las instituciones de servicio como los bomberos voluntarios, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejército, tienen departamentos de comunicación donde los periodistas tienen la labor de trasladar la información institucional hacia la comunidad. Imagínense ustedes qué responsabilidad de comunicación la que tienen los periodistas o los amigos comunicadores de Conred de poder alertar a las poblaciones. Deben de tener una organización en la comunidad para evitar los desastres. Una buena comunicación implica prevención también. Imagínate, me estaba enterando yo que unos turistas se les dio por la brillante idea de subir al volcán en medio de la erupción y quedaron atrapados. Así es. Esa es falta
de visión y falta de colaboración también de los amigos de los medios de comunicación, periodistas, de trasladar los riesgos que implica una crisis de seguridad como lo es la lava del volcán. Pero fíjate que va más allá esto, por ejemplo, el tema de la comunicación en los bomberos, ¿no? Ahora es la inmediatez. Ángela, tú que has estado ahora relacionada con un trabajo de la ONG, trabajos humanitarios, ¿cómo ves tú el papel de las redes sociales en el acercamiento hacia la comunidad? Creo que ahora el papel de las redes sociales pues ha sido importante y mucho más inmediato para poder llevar la información a la población. A veces no necesariamente la información llega por medio de un periodista, o sea, una persona que ejerce el periodismo como su trabajo diario, ¿verdad? Que es remunerado. Ahora las redes sociales nos permiten que incluso personas o pobladores del lugar puedan transmitir esa información de la emergencia que están viviendo en algún momento. Eso ha venido a aportar también al trabajo del comunicador. En lo institucional es algo importante, pero es una carga, es una responsabilidad muy grande, porque no solamente llevamos la información hacia las comunidades, sino que tenemos que saber cómo transmitirlas. Porque hace poco, no solamente con el tema del volcán, creo que ahora mismo tuvimos con la Semana Santa. No, con el tema de vacunas. Con el adulto una mayor. Una desinformación completa. Entonces, ¿no? creo que también el comunicador tiene este peso encima, porque a veces no necesariamente se tiene la información directa con la autoridad y periodista, ¿verdad? O comunicador o relacionista público, dependiendo de qué entidad estemos hablando. Entonces se da este tipo de desinformación, porque creo que fue un mensaje previo de que a tal fecha se iba a llevar a cabo la vacunación y llegó la fecha. Bueno, entonces la gente dijo, vamos a ir a donde la ministra indicó, en la fecha que indicó, y resulta que institucionalmente o no se estaba preparado o tenían una calendarización diferente a lo que se había dicho. Entonces, ahí está la responsabilidad. Entonces ahí el trabajo del comunicador es importante, aunque no siempre es tomado en cuenta, y por eso ocurre este tipo de situaciones. Obviamente en lo sucedido en el barrio Gerona, en el último intento de vacunación a adultos mayores, no se trasladó la información completa hacia la comunidad, y esa es una responsabilidad que tienen todos los comunicadores institucionales, verificar que la información llegue de una manera eficaz a todos los consumidores o todos los consumidores de esa información a nivel institucional, a nivel de la comunidad. Y ese también es el trabajo del comunicador, del periodista. Del periodista, verificar las fuentes. En un medio de comunicación, claro. Porque digamos que complementamos para que esa hay que cruzar las fuentes, ¿no? Para que esa información llegue con claridad a la población, que al finalmente es por quienes trabajamos, por quienes tenemos que llevar una información con claridad y veracidad. Bueno, entonces hemos llegado a un episodio más, a un programa más, finalizamos el programa más de Diálogos con Libertad, acá en la Asociación de Periodistas de Guatemala. Ángela, la reflexión que me ha quedado de estas dos entrevistas, una es la necesidad de prevenir con el IPSP y la otra es la necesidad de capacitarnos profesionalmente para poder transmitir de manera eficiente la información. Así que, bueno, prevenir en los dos casos, ¿verdad? Porque en el tema de desastres y en tema del trabajo del comunicador ante esta crisis, no solamente en la pandemia, con el tema de vacunación que también abordamos, sino que también ante las emergencias que ocurren que son naturales, como el volcán de Pacaya, por ejemplo. Sí. No son situaciones que sabemos cuándo va a pasar, pero sí debemos estar preparados ante protocolos ese de tipo información. de situaciones. Y bueno, y el trabajo del comunicador es importante para poder enfrentar este tipo de crisis. Bueno, muchas gracias, soy Richard Shaw y nos vemos la próxima semana. Ángela Fernández, nos vemos.